este ordenador. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de un producto que se llama Cell Protect. Es un producto que es muy importante porque es un poderoso complejo antioxidante. Y vamos a ver lo que es un antioxidante. Es importante para mí explicar que este producto, como lo he dicho, está poderoso. Es un poquito como si vamos a hacer la patada en el hormiguero. Es una imagen para hablar de una persona que tendría muchas toxinas. Son como los hormigos que están en este hormiguero. Si Hormigas. hormigas. Hormigas, hormiguero. Ok, las hormigas que están en este hormiguero. Si vamos a lanzar nuestro pie en el hormiguero, todas las hormigas van a salir. Y es un poquito como eso con nuestro cuerpo. Si tenemos muchas toxinas, no podemos lanzar nuestro pie y dar demasiado antioxidantes a una persona. ¿Qué es un antioxidante? Cuando hay una producción de energía, siempre hay una producción de desecho. Y los desechos en nuestro cuerpo pueden llamarse los radicales libres. Y los antioxidantes van a ayudarnos a quitar nuestros radicales libres. Los eliminan las toxinas y las envían al inmuntorios. Importante entender que el Cell Protect no va a ayudar nuestros inmuntorios. El Protozim va a ayudar nuestros intestinos. El Noni ayuda a intestinos, le foie, el hígado y los riñones, pero el Cell Protect no va a ser como eso. Es una otra imagen. Si el Cell Protect va a coger las toxinas que están en nuestra grasa o en nuestro cuerpo, las toxinas van a ir en nuestra sangre. Es como un tren. Si había demasiado gente en un tren, no sé qué puede llevar, pero si hay demasiadas personas, podemos imaginar que hay personas que no pueden respirar o que van a caer en el suelo o no sé qué. Y es un poquito el mismo. Si hay demasiadas toxinas en la sangre, la persona van a sentir que hay cosas que no están muy bien. No es muy importante, pero nuestros clientes toman complementos alimenticios para sentirse mejor y no peor. ¿Qué pueden sentir? La cabeza que les duele o granos sobre la cara o granos más importantes con infección o no sé qué, manchas rojas sobre la piel y eso. ¿Qué podemos decir? Es que ir despacito con la cantidad de antioxidante y beber mucha agua.
agua de tiempo, agua sin gas, por supuesto. Alors, ¿qué es un perfil poco tóxico? Es una persona que va a hacer deporte a menudo y que va a sudar. La sudación es una manera para nosotros saber si nuestro cliente a menudo se limpia. ¿Okay? Porque hacer deporte puede ser solamente caminar con el perro, pero caminar con el perro no vamos a sudar mucho. Cuando hablamos de deporte es con sudación. Una persona que va a comer una gran cantidad de verduras, que no bebe alcohol, que no fuma, que bebe agua, por supuesto, es un cliente que tiene poco riesgo de hacer una detoxinación patológica. Un perfil tóxico, por supuesto, al revés, es una persona que no va a hacer deporte, que va a comer comida industrial, bebe coca, fuma alcohol, estresado. Puede ser que es el peor. El ácido que fabricamos, que hacemos cuando estamos estresados, puede ser que es el peor por el cuerpo. Tiene sobrepeso, poco más. No es siempre una persona que tiene mucho peso a perder. Que tiene dolor. La dolor es el señal del cuerpo para explicar que hay demasiadas toxinas en la sangre. Hay un efecto de inflamación, que duerme mal o que está estreñido. ¿Qué es? Esta limpieza se llama detoxicación patológica. Es cuando el cuerpo se limpia. Es como una casa. Tienes que sudar un poco. Cuando vamos a limpiar nuestra casa, vamos a quitar el jersey, vamos a movernos y eso. Es una buena cosa que cuando nos limpiamos, pero es la velocidad que es a ver. Si es demasiado rápido, nuestro cliente puede tener una transpiración nauseabunda, granos, como lo he dicho, algunas toxinas saliendo de la piel y eso. Muy buena señal porque es para mejorar, pero tenemos que explicarlo a nuestros clientes. Es dinámica fisiológica, es un documento que utilizo desde 2006. Es un documento interesante porque va a ayudar a nuestro cliente a entender lo que está haciendo tomando complementos alimenticios. A diferencia de los medicamentos, los nutrientes no tienen efectos rápidos. No ofrecen una solución inmediata. El trabajo de la nutrición es hacer un mejor organismo. Podemos ver que una célula sanguínea vive entre 60 y 120 días. Es decir, que en 3 a 4 meses, toda tu sangre es completamente reemplazada y hasta nuestro ADN. En un año, todos sus huesos y también el esmalte de sus dientes son sustituidos. Un año. Es importante hablar con nuestros clientes para explicar que es un camino. ¿Ok? Alors, Cell Protect.
Podemos pensar al Cell Protect cuando nuestro cliente pregunta una limpieza o cuando el cliente tiene piernas con agua, cuando hay ¿cómo se dice, niño? Une mauvaise circulation veineuse. Una mala circulación Quand il y a de la rétention d'eau. y retención de líquidos. Voilà. El Cell Protect va a ayudar las venas a ser más tónicas. Voilà, más tónicas. Para los deportistas, por supuesto, porque un deportista fabrica más energía y, por supuesto, más radicales libres. Es para limitar el envejecimiento en general. El Cell Protect es el documento de Modere, lo siento, es en francés, que explica un poquito. Vamos a ver los ingredientes: vitamina A, vitamina C, vitamina E, para proteger las células, para ayudar el sistema inmunitario, cúrcuma, pero Modere da la garantía que el cúrcuma de Modere no fue con los rayos gamas. Fue tratado con rayos gamma. ¿Cómo? Que no es tratado con rayos gamma. Voilà. El cúrcuma de Modere es muy viviendo. Explícate, porque no se te entiende ahí. Okay. Je veux dire, mais comme le curcuma n'est pas passé au rayon gamma, il est toujours bien vivant, bien actif. Ah, que como que el cúrcuma de Modere, como no fue pasado por los rayos gamma, que sigue teniendo su vivacidad, sigue estando vivo. Voilà. Es mejor que simplemente comprar polvo de cúrcuma en una tienda, porque sabemos que a menudo el cúrcuma fue tratada con los rayos gamas. ¿Okay? Es el mismo para el pino marítimo, que es un antioxidante interesante también. Y hay también aquí podemos ver extracto de ginkgo biloba y graines de raisin, es extrait de pépins de raisin. ¿Cómo se dice? Extracto de pepita de uva. Ah. Hay 4 muy efectivos antioxidantes más la vitamina E, la vitamina C, hay carbonato de calcio también. Es el primer ingrediente del Cell Protect. Cuando nuestro cliente pregunta calcio, podemos pensar a Cell Protect. Voilà. Alors, ¿cómo lo aconsejas? Para un extraño, cuando no sabemos, o si la persona tiene un perfil tóxico, vamos a empezar con la conexión nutrición de base, que es Mineral Classic, los 52 sales minerales y 2 botellas de noni para un mes. Vamos a mezclar 15 mililitros de Mineral Classic con 30 mililitros de noni, los dos juntos, tomado después del desayuno. Muy importante, después del desayuno. Por la noche, una píldora de Protosim, buenas bacterias para los intestinos, un comprimido de vitamina y 2 píldoras de omega 3. Empezar el primer mes con los 5 productos. Si es demasiado caro, los 3 que están o que son Mineral Classic, noni, 2 botellas y Protosim. Podemos proponer eso. Y el segundo mes podemos reemplazar el noni con
una botella de Cell Protect. Va a ser más barato, por supuesto, y puede ser eficaz también si los emunctorios están bien activos. Alors, es el mismo que está explica aquí. Hay un otro, si la persona es deportista o poco tóxica, podemos empezar directamente con el Cell Protect, mineral mezclado con zumo de manzana y tomado después el desayuno, un Protosim, una píldora de vitamina, 2 de omega 3 y 2 comprimidos de Cell Protect. Y Açaí es una buena idea para los deportistas. Y hay un otro antioxidante interesante que es el Endurance. Endurance son 2 champiñones. Son dos champiñones. 2 champiñones para limpiar el cuerpo también. Alors, ¿con qué colección asociarlo? Hay la colección Zen, mineral, durian, Protosim. Podemos añadir el Cell Protect, pero vamos a empezar con un medio comprimido por día durante 2 semanas y después un poco más. Live Clean esencial, podemos añadir el noni, añadir el noni el primer mes y después el Cell Protect. Live Clean Energy, podemos añadir el Cell Protect porque la persona va a ser deportista, pero si no conocemos la persona, empezando con un medio comprimido los 2 primeras semanas y después 2 comprimidos por día en los meses siguientes. Hay la colección de Navidad que se llama Essential Nutrition. Podemos añadir mineral, el noni el primer mes y después Cell Protect y seguimos los otros meses también. No sé si hay preguntas, pero antes de terminar, quería hablar de la colección Body. Es la colección con el TRIM. Sabemos que el TRIM es el producto con colágeno, ácido hialurónico y condroitilsulfat, más CLA. El CLA va a ser un poquito como el Cell Protect, va a cortar la grasa y por supuesto dentro de nuestra grasa hay nuestras toxinas. Las toxinas van a salir y a ir en la sangre y el Cell Protect está haciendo el mismo. Los dos van a enviar las toxinas en la sangre y los dos no están ocupando a ayudar los emunctorios, intestinos, hígado, riñones. Y a menudo puede ser un poquito demasiado rápido para el cuerpo. Es porque esta colección, tengo un poquito de miedo con esta colección. Si el cliente no es muy deportista, no es un buen deportista, tengo un poquito de miedo. Prefiero decir que vamos a empezar muy despacito con un medio comprimido de Cell Protect y esperar y ver. Y si es demasiado rápido, decir que el mes siguiente solamente vamos a empezar con el Cell Protect. Voilà. Tenemos que hablar, que seguir y que ver si todo está bien para nuestro cliente. Gracias por su atención y voy a responder a sus preguntas. Ahora voy a abrir los micrófonos. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? José, No, en principio no. No, gracias. En principio no, ¿eh?
Imagino que conoces todo, José. Lo escucharé más veces y seguro, seguro que habrá preguntas en las próximas. Es la primera vez y entonces la próxima escucharé más aún. Ok, ok. Muy Ok. bien. Yo tengo una, pero es algo personal. Attends, mira, voy a terminar Ah, ok. La grabación. la grabación. Vale.